Buen día, mi nombre es Morales Ávila Alan Alejandro del grupo 2355 y el día de hoy les vengo a presentar la bacteria Salmonella. El género Salmonella pertenece a la familia Enterobacteriaceae. La bacteria fue llamada así por su descubridor, Daniel Salmon. La salmonella va a producir dos enfermedades principalmente, la salmonelosis y la fiebre tifoidea. La salmonelosis es una enfermedad gastrointestinal cuyos síntomas van a presentarse después de que el patógeno colonice el epitelio intestinal. La enteritis es la forma más común de salmonelosis. La Salmonella typhimurium y diferentes serotipos de la Salmonella enteriditis son los agentes causales de esta enfermedad. Esta bacteria va a afectar al intestino delgado y la primera porción del intestino grueso. Los síntomas suelen aparecer en general entre 6 y 48 horas después del consumo de alimentos o agua contaminados, con un cuadro clínico caracterizado por náusea, vómito, diarrea acuosa, fiebre, espasmos intestinales, cefalea, mialgias y dolor en articulaciones. La fiebre tifoidea, por su parte, es otra de las enfermedades que puede producir la salmonela. Sin embargo, hablaremos de ella un poco más adelante. Las bacterias del género Salmonella son bacterias gram negativas, microorganismos anaerobios y facultativos. La Salmonella tiene forma de bastón, su longitud es variable según la especie y la mayoría de las especies tienen flagelos perítricos, lo que permite que tengan movilidad. Estos organismos crecen con facilidad y sobreviven fuera del huésped en ambientes como agua y temperaturas extremas. Son resistentes a ciertos productos químicos como la bilis y no pierden virulencia después de un cultivo artificial a largo plazo. Existen tres especies principales de Salmonella: la Salmonella typhi, la Salmonella choleraeus y la Salmonella enteriditis. Aunque las bacterias del género Salmonella se suelen determinar por sus características bioquímicas, los grupos se identifican mediante un análisis antigénico, y bien, los serotipos de la Salmonella pueden diferenciarse mediante un sistema conocido como el esquema de Kaufman-White, el cual designa números y letras a antígenos específicos de la cápsula, pared celular y los flagelos de la Salmonella. De esta manera, los antígenos van a ser caracterizados como antígeno B por virulencia, que también es conocido como capsular, el antígeno H o flagelar y el antígeno O somático, que también es conocido como el antígeno de la pared celular. Casi todos los miembros del género Salmonella son potencialmente patógenos, y estos se van a clasificar como Salmonella entérica, de los cuales van a derivar 7 grupos evolutivos o subespecies, teniendo en cuenta los análisis de los ácidos nucleicos. Cada subespecie puede dividirse en diferentes serotipos, que básicamente van a ser variaciones de la subespecie en cuanto a sus antígenos. Y el nombre que le vamos a dar a la Salmonella con subespecie y serotipo va a ser Salmonella entérica subespecie entérica. Y es así como, por ejemplo, al organismo que comúnmente le denominamos como Salmonella typhi, formalmente va a ser llamado como Salmonella entérica subespecie entérica serotipo typhimurium. De la especie Salmonella entérica hay más de 2500 serotipos diferentes que se han identificado, pero la mitad de todas las infecciones son causadas por los serotipos Enteriditis, Typhimurium, Newport y Yaviana. Hablando un poco más del proceso de infección, la ingestión de alimentos contaminados con células viables de Salmonella ocasiona la colonización del intestino delgado y del intestino grueso. Las salmonellas invaden en primer lugar la mucosa intestinal, donde se multiplican. En ocasiones, atraviesan la mucosa del intestino en la célula semen para penetrar los sistemas linfático y cardiovascular, para que de ahí se diseminen a otros órganos. Tienen la característica de poder multiplicarse con facilidad en macrófagos. La salmonelosis tiene un periodo de incubación de 12 a 36 horas y suelen presentarse síntomas como fiebre elevada, cefalea, escalofríos, náuseas, vómito, dolor abdominal, cólicos intestinales y diarrea. En casos graves puede haber ulceración y perforación de la pared intestinal. En lactantes y ancianos puede producirse un choque séptico. Ahora bien, aunque un paciente enfermo se haya recuperado de la salmonelosis, puede seguir liberando salmonela durante varias semanas en sus heces, incluso durante meses o años como transportadores crónicos. La presencia o ausencia de la cápsula en la salmonela puede variar en diferentes serotipos y cepas de la bacteria. Sin embargo, la salmonela no es conocida por formar cápsulas. Por otro lado, la formación de esporas en la salmonela es un proceso poco común que solo ocurre en condiciones ambientalmente extremas y que realmente no es relevante en la patogénesis de la infección por salmonela en humanos y en animales. Vamos a denominar a los factores de patogenicidad como mecanismos moleculares que permiten a la bacteria causar infección en humanos y animales. La salmonela tiene diversos factores que contribuyen a su infección,
entre los cuales se encuentran la adhesión y colonización, que es la capacidad que tiene la salmonela de adherirse a las células del huésped por medio de proteínas, al igual que colonizar tejidos y sobrevivir. Por otra parte, la salmonela puede evadir la respuesta inmunitaria del huésped por medio de proteínas de virulencia, lo que le permite establecer una infección persistente. Algunas cepas de la salmonela pueden producir toxinas que contribuyen a su patogenicidad. Existen por lo menos 3 toxinas que contribuyen a su virulencia: la enterotoxina, la endotoxina y la citotoxina. La resistencia a antibióticos es un factor de preocupación a nivel mundial en la patogenicidad de la salmonela, ya que puede dificultar el tratamiento de las infecciones. También, la salmonela tiene la capacidad de formar biopelículas en superficies como equipos de procesamiento de alimentos, lo que aumenta su capacidad de sobrevivir y persistir en el ambiente. Los lipopolisacáridos son componentes estructurales de la pared celular que pueden activar la respuesta inmunitaria del huésped y contribuir a la inflamación asociada con la infección por salmonela. Los antígenos B son polisacáridos capsulares y antifagocíticos. Los flagelos son estructuras que van a permitir que la salmonela se mueva a través del ambiente y que pueda colonizar diferentes tejidos del huésped. La principal vía de transmisión de la salmonela es la tipo fecal-oral. El hábitat de la salmonela es el intestino del ser humano y otros animales. Por lo tanto, la fuente más importante de contaminación de la salmonela son las heces de las personas o animales que portan la bacteria. Muchas especies de animales están infectadas de manera natural con alguna especie de salmonela, la cual se encuentra en la microbiota intestinal de manera normal. En las heces de una persona infectada se pueden encontrar hasta 1.000 millones de salmonelas por gramo durante la fase aguda de la enfermedad. Otra fuente importante de infección son los alimentos y las bebidas contaminadas por salmonela, generalmente por malos hábitos de higiene. Los productos animales como la carne y la leche pueden contaminarse fácilmente durante el sacrificio, la recolección, el procesamiento, la manipulación y la conservación de los mismos. Como mencionábamos, la salmonela se puede desarrollar o permanecer en ambientes diversos. Regularmente se suele desarrollar en temperaturas que oscilan entre los 8 y 45 grados. Son muy resistentes a la deshidratación por años, por lo que pueden vivir en heces, en polvo y en otros materiales secos. Aquellos hospederos en los que se aloja la salmonela son los humanos, el ganado bovino y porcino, las aves de ganado, los roedores, los reptiles y los mariscos, pero también se puede encontrar en mascotas como perros, gatos y tortugas. Igualmente, se puede alojar en alimentos como huevos sin cocinar, al igual que en su cáscara, las carnes mal cocinadas y productos lácteos no pasteurizados. Existen diversas medidas para prevenir y controlar la infección por salmonela. Entre ellas, se recomienda clorar el agua, lavarse las manos frecuentemente, desinfectar superficies y utensilios, además de prevenir la contaminación de alimentos por vectores como moscas y cucarachas. Se deben cocer adecuadamente las carnes, huevos y mariscos. Mayor a 70 grados centígrados durante 10 minutos debería matar la mayoría de agentes patógenos transmitidos por alimentos. Igualmente, la refrigeración y congelamiento de productos frescos evita el crecimiento de las bacterias, sin embargo, no las mata. Se debe estar al tanto de los accidentes como inundaciones o derrames de aguas residuales, que puedan afectar la calidad de los alimentos y el agua. En caso de viajar, se deben empacar pastillas o gotas desinfectantes de agua. Igualmente, no se deben de lavar alimentos ni cepillarse los dientes con agua del grifo en caso de sospecha de contaminación. Se debe consumir leche pasteurizada, es decir, no hay que consumir leche bronca o directa de la vaca. En caso de ser manipulador de alimentos, hay que procurar estar al tanto de las medidas de higiene, como usar guantes y cubrebocas. El diagnóstico de salmonelosis alimentaria se realiza por medio de la observación de los síntomas clínicos, la historia del consumo reciente de alimentos por parte del paciente y el cultivo del organismo. El cultivo de salmonela se puede realizar a partir de la sangre, la orina, las heces y el líquido cefalorraquídeo. El diagnóstico que se realiza a través del hemocultivo o el cultivo de la médula ósea suelen ser positivos en la primera semana de la enfermedad. El urocultivo y el coprocultivo son positivos en la segunda o tercera semana. También se puede realizar una prueba serológica de Guaidar, la cual detecta el aumento de antígenos en el suero del paciente. Sin embargo, es una técnica que no se utiliza demasiado. Para el tratamiento, no es recomendable el uso de antimicrobianos para tratar de primera instancia la salmonela. El tratamiento consiste en la rehidratación oral de líquidos y electrolitos. El uso de antibióticos no acorta el curso de la enfermedad ni elimina los síntomas y signos.
pero sí reduce significativamente la duración y la gravedad de la septicemia y la fiebre tifoidea, lo que ha mantenido una tasa de mortalidad inferior al 1% en la actualidad. Aquellos fármacos que vamos a poder administrar de primera línea son la ciprofloxacina, la cefixima y el cloranfenicol. Como fármacos alternativos vamos a tener a la ampicilina y al trimetoprim sulfametoxazol. En caso de tener un portador crónico, vamos a administrar floxacina y la ceftriaxona. Una complicación de la salmonela es la fiebre tifoidea. Los seres humanos son los huéspedes exclusivos de la salmonela serotipo tifi, lo que provoca la fiebre tifoidea. La salmonela tifi solo se transmite por las heces de los seres humanos. El bacilo de la fiebre tifoidea generalmente ingresa al tubo digestivo por agua o alimentos contaminados con heces. Estos bacilos se van a adherir a la mucosa del intestino delgado y van a iniciar una infección invasiva que conlleva la septicemia, es decir, una infección de la sangre que sugiere una complicación potencialmente mortal. La mortalidad es cercana al 15% en la fiebre tifoidea sin tratamiento. Los síntomas iniciales de la fiebre tifoidea incluyen fiebre, dolor abdominal, diarrea y estreñimiento. Al pasar el tiempo, después de una semana aproximadamente, aparecerán fiebres altas, delirios, abdomen sensible, aumento del tamaño del vaso y máculas de color rosa en el abdomen y tórax. La enfermedad empieza a remitir a partir de la tercera semana, pero algunas personas desarrollan ulceraciones en el intestino delgado que pueden conducir a hemorragias, perforación y peritonitis. Los portadores asintomáticos son importantes fuentes de contagio de la fiebre tifoidea. Incluso 6 semanas después de la recuperación, alrededor de la mitad de los pacientes aún se encuentran eliminando el bacilo en heces y, en algunos casos, de forma permanente. Un pequeño número de personas portan el bacilo de forma crónica durante periodos más prolongados en la vesícula biliar. Aproximadamente del 1 al 3% de los pacientes curados se vuelven portadores crónicos. Se trata de un varón de 37 años que menciona trabajar en un rancho realizando labores como aseo de baños, pastoreo de animales como cabras y vacas y labores de carpintería. Menciona no tener enfermedades previas ni tratamientos habituales. Es valorado en consulta por un cuadro de 10 meses de evolución de alteraciones en el hábito intestinal. Refiere episodios periódicos mensuales de unos 10 a 15 días de duración de deposiciones líquidas abundantes sin productos patológicos precedidas de dolor abdominal tipo cólico, con urgencia y tenesmo, y una pérdida ponderal cuantificada de 12 kilogramos de peso en este periodo. En la anamnesis por aparatos, el paciente refiere fiebre de 39 grados centígrados. El paciente no había seguido, previo al inicio de los síntomas, un tratamiento antibiótico. Durante la inspección del abdomen y tórax, en la exploración física se encontraron máculas de color rosa. Se le realizó al paciente un estudio analítico con hemograma completo, bioquímica renal y hepática, parámetros nutricionales, función tiroidea, serología de enfermedad celíaca y proteinograma, los cuales resultaron dentro de la normalidad. En el coprocultivo se informó del crecimiento de Salmonella typhimurium, sin evidencia de otros gérmenes enteropatógenos. Se completó el estudio con gastro y colonoscopía, con toma de biopsias sin alteraciones de significación patológica en el estudio macro ni microscópico. El paciente siguió tratamiento de levofloxacino durante 7 días con remisión de la sintomatología y recuperación ponderal progresiva en las revisiones posteriores. Bueno, como lo menciona el caso clínico, el paciente evidentemente se expuso a factores de riesgo para desarrollar una infección por salmonela, teniendo en cuenta principalmente el contacto con materia fecal en el aseo de los baños y el íntimo contacto con el ganado bovino. El paciente, sin embargo, no menciona nada acerca de sus medidas de higiene. Menciona tener diarrea acuosa, dolores abdominales de tipo cólico y pérdida de peso por la misma enfermedad, además de la presencia de máculas color rosa y fiebre. Estos síntomas son suficientes para incluir a la infección por salmonela como una posibilidad. Se puede descartar otros tipos de salmonela de la Salmonella typhi debido a que el paciente presenta estas máculas rosas. Aunado a lo anterior ya explicado, en los resultados del coprocultivo se informó acerca de la presencia de Salmonella typhimurium, por lo que, teniendo en cuenta que este serotipo solo se transmite por heces entre seres humanos, se puede afirmar que la bacteria de la salmonela fue transmitida por el contacto que tenía el individuo con los baños. Probablemente este se infectó por otro individuo de la residencia que ya estaba infectado. Y efectivamente, dados los síntomas, estamos hablando de fiebre tifoidea causada por Salmonella typhi. Debido también a los resultados del coprocultivo, se puede decir que el paciente no tiene brucelosis, una enfermedad que comparte muchas características en cuanto a la sintomatología
y medios de transmisión con la Salmonella typhi. Bueno, eso sería todo por mi parte. A continuación se presentan las referencias utilizadas para la elaboración de este video. Como área de aprendizaje, solo puedo decir que me costó un poco de trabajo identificar la clasificación de la salmonela.